en lo que está pasando allí. La justicia tiene que resolver varias cosas. El gobierno provincial y el nacional están trabajando en forma unificada y bueno, queremos conocer de cerca, de primera mano, cómo está la situación en este momento, cómo se está viviendo, si bueno, la gente ha podido ir a trabajar. El otro día estaba paralizado Rosario, según nos comentaban, así es que tenemos en línea a Manuel Parola, que es periodista de Diario La Capital de Rosario, para que nos cuente un poquito la situación. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buen día. Antonio Ginari, Nimsi y Francisca Angeli te saludan. Nimsi, ¿cómo están? Muy buenos días a ustedes y a la audiencia también y al equipo de trabajo allí en la mesa. Muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito, hay una cierta normalidad de la vida en Rosario, o todavía sigue la gente? Paralizante el paro de colectivos por tiempo indeterminado que se había desatado desde el jueves de la semana pasada a partir de la noticia de el fusilamiento del chofer Marcos Dayola, que fue velado en el día de ayer. Estuvo en terapia intensiva 4 días y finalmente falleció el mediodía del pasado domingo. En este mismo sentido, también estaba declarado el cese de actividades de los colegios, tanto públicos como privados. Esa actividad, esa medida de fuerza, que ni siquiera es una medida de fuerza, porque quiero que se entienda esto, no es que hay un conflicto entre una parte y otra parte, no, sino que hay directamente un temor por parte de los trabajadores de la educación. Es decir, los docentes no solamente tienen temor de ir hacia su lugar de trabajo, sino que además las condiciones de seguridad para los docentes, para el ir y venir de su trabajo, no estaban dadas. En el día de ayer, hoy es miércoles, ayer era martes, ayer al mediodía no había colectivos para que los docentes en el turno mañana pudieran ir hasta los barrios a su lugar de trabajo, dar clase de manera normal, por lo cual al no poder asegurarse un transporte, tampoco hubo clases en los colegios públicos. En los privados sí. Entonces tenés ese amalgamiento, o mejor dicho, ese ir de a poco recuperando las actividades que por lo menos en Rosario no se han recuperado del todo. Los choferes de taxis continúan con un cese de actividades, por lo menos lo que son los peones de taxi, los licenciatarios. Algunos salen a la calle, otros eligen no hacerlo, también por una cuestión de seguridad. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana uno se encuentra con que prácticamente no hay taxis, circulando en la calle. Lo mismo había sucedido con los camiones de recolección de residuos, por lo menos hasta el martes pasado, que tampoco estaban llevando adelante sus actividades en ese mismo horario, entre las 10 y las 6 de la tarde. La realidad es que tendría que volver a fijarme, porque también entiendan, colegas, que ha sido muy vertiginoso el movimiento de las cosas, y muy difícil de seguirle el ritmo. Los playeros de las estaciones de servicio también estaban recortando actividades en horario nocturno, también entre las, si mal no recuerdo, las 10 y las 6 de la mañana, al igual que el resto de los servicios en relación al municipio, precisamente porque no había medidas de seguridad que se les pudiera prestar de manera eficiente a los trabajadores que están en esos horarios circulando, o por lo menos en el caso de los playeros, expuestos al tránsito de quien se acerque. Hay como un estado de sitio así tácito, ¿no? No hay nadie en la calle por todos estos temores. Eso fue el lunes. Y anoche había una cierta circulación
un poco más normalizada. El resquemor se siente, uno que tiene tareas por fuera de lo laboral, que requieren reuniones sociales, hay temor todavía en poder organizar estos encuentros cerca, no te digo a las 10 de la noche, estoy hablando de las 8, de poder encontrarse. Todavía hay ese nerviosismo y que todavía, bueno, sigue latente en las personas, que la semana pasada no estaba. ¿Y por qué es esto? Porque, como seguramente ya habrán comentado allí en la radio, lo que se ha vivido la semana pasada con esta ola de crímenes, yo escuchaba a muchos colegas sobre todo de Buenos Aires, aclarar que esta es la primera vez que se dan asesinatos uno por día en una semana completa. La realidad es que no, y también es muy lamentable decirlo, pero lo que sí se da de novedoso, lo que sí es realmente impactante, estrafalario en este sentido, es que las víctimas no son personas que sean a prima facie vinculables a la criminalidad organizada. Es decir, desde el vamos podríamos empezar a hablar de personas inocentes. Claro, porque antes se daban enfrentamientos entre bandas o ajuste de cuentas o cosas así, había muertos todos los días, pero ahora es gente inocente, que como este chico que estaba trabajando y que le metieron un tiro en la cabeza y quedó muerto allí con la plata en la mano y todo. O sea, no era la intención el robo ni nada, es simplemente sembrar el terror. Exactamente. Aclaro, si bien los crímenes en Rosario son profusos, no es una vez por día, pero sí hemos tenido una serie de crímenes realmente muy seguidos, y la mayoría productos de personas que terminan heridas por balaceras que se producen en los barrios populares o en los asentamientos más periféricos de la ciudad, con bandas muy atomizadas, pequeñas, que se disputan no barrios enteros como sucedía, por ejemplo, entre el 2013, 15, en donde las bandas estaban asentadas y eran mucho más grandes, sin ser cárteles o maras o nada de las organizaciones que conocemos en otros países. Para nada. Estas están dedicadas al narcomenudeo y a la distribución de la droga en Rosario y a la comercialización micro, no a los grandes cargamentos. Eso lo quiero eso quiero que quede claro, porque si no, no se entiende por qué tanta violencia. Ahora, Manuel, ¿y cómo está la situación con respecto a todo lo que prometió el gobierno nacional, toda esta movilización de efectivos y todo esto? Si ya hay algún tipo de actuación sobre el terreno, ¿cómo es esto? Mira, anoche me tocó elegí personalmente con mi pareja, nos fuimos a un bar un poco en protesta de toda esta situación de zozobra generalizada, y al regresar en el auto realmente atravesamos media ciudad y no encontramos ni un patrullero. Está bien, nos movilizamos por la zona central, pero uno diría, si los operativos de saturación estaban dedicados a llenar de móviles la calle, que eso es algo que hay que destacar del gobierno de Maximiliano Puyaro, que es que todo policía operativo fue puesto arriba de un patrullero desde el día 1 y lanzado a la calle. Ahora bien, uno no percibe, por lo menos creo que todavía es muy pronto, en la calle, en los operativos de saturación, más teniendo en cuenta que el gobierno nacional había prometido el desembarco de 450 efectivos de gendarmería. Eso no se ha visto, al menos todavía. Es real que la ministra Bullrich había prometido que las grandes masas de efectivos federales iban a caer en Rosario entre el lunes y el martes, pero bueno, todavía estamos a la espera, por lo menos, de que eso se pueda percibir. Por lo pronto, las actividades tanto económicas como de las distintas fuerzas vivas de la ciudad, si bien se realizan con
cierto temor, la zozobra todavía no se ha ido, están ya en proceso y no se vive esto que vimos el lunes pasado, que sí realmente trajo los recuerdos del momento más álgido de la pandemia, en donde sin barbijo había muy pocas almas circulando por la calle y había una tensión en donde los individuos prácticamente no se veían el rostro y las calles estaban desoladas. Bien, para finalizar, Manuel, respecto de esta situación, ¿hay manzanas podridas dentro de la policía, dentro de la justicia, la política, que haya que también sacar? Porque no es solamente actuar, me imagino, como muestra la ministra Bullrich, en contra de los kioscos y todo esto, sino que el sistema está corrompido, ¿no? Casi en su totalidad, te diría, por la necesaria participación en esta estructura, sobre todo de ciertos nichos de la policía, en donde la policía de Santa Fe, que es la más violenta si uno compara los índices de violencia institucional que hay en los últimos 10 o 15 años, por habitante de la ciudad de Rosario, se encuentra con los índices de violencia más importantes del país. Eso por un lado. La policía de Santa Fe se encuentra, si mal no recuerdo, desde el año 2000, no les quiero mentir, desde el año 2010, 11, desarticulada por completo, no antes, claro. Desde antes del 2011 desarticulado en su actuación del Ministerio de Seguridad, es autárquica. Luego, en el último gobierno de Perotti, lo que se buscó fue volver a traer a la fuerza policial al dominio del Ministerio de Seguridad por un lado, y después en tanto a lo que es el servicio penitenciario, al del Ministerio de Justicia. ¿Esto por qué? Porque lo que se ha dado, lo que se ha construido, lo que se ha bregado en el último tiempo respecto de la institución policial es la falta de control, la falta pero no de control de que exista el policía en la calle, que también, sino que directamente las policías no controlan el territorio, no existe el control policial en el territorio. Zonas liberadas. No solamente zonas liberadas, sino además también que hay ciertos jefes policiales que terminan buscando participar de manera activa en las organizaciones criminales para poder comer de esas cajas negras. Claro. Entonces vos lo que tenés es la falta total de controles en el territorio, en los barrios, en cómo se llevan adelante las actividades criminales, cosa que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires no existe. Claro, claro. Caso testigo, pues lo que sucedió hace un par de años con Puerta 8, no sé si se acuerdan, con esto de la droga adulterada, al par de días no estaba más en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque las fuerzas policiales pudieron arreglar con esas bandas criminales y finalmente se pudo desactivar ese quilombo. Pero ¿por qué se pueden lograr esas cosas? Porque tenés una policía que está presente en las calles y sabe con quién hablar y saben cómo se maneja el crimen. Ahora bien, sin la participación necesaria de la institución policial, esto no llega a ningún lado, porque por ejemplo, los dos primeros taxistas asesinados el martes y miércoles de la semana pasada fueron asesinados, según las investigaciones preliminares del Ministerio Público de la Acusación, con la misma arma y con balas que estaban selladas por la policía de la provincia de Santa Fe. Es decir, un arma filtrada desde la policía a estas organizaciones criminales. Por lo tanto, tenés, por un lado, participación necesaria de la policía, filtración de armas por parte de la fuerza de seguridad, y después la misma falta de recursos, tanto de la fuerza policial como también así de las instituciones judiciales para poder investigar todos estos crímenes, porque si uno va en buena fe al Ministerio Público de la Acusación, me ha tocado, lo hice yo, a hablar con los fiscales para ver en qué situación está la investigación que tiene que ver con
la ruta del dinero, ya que se usa mucho esa expresión. ¿Dónde está el dinero que se lava de la actividad narco y cómo es que se sigue financiando? Y un fiscal lo que te va a decir es, nosotros podemos llegar hasta cierto punto en la investigación, porque ¿cuántos contadores hay en el Ministerio Público de la acusación de la Regional 2 de Santa Fe? Es decir, la que se ocupa de Rosario. Cero, ninguno. No tienen gente especializada en lo que es la investigación de la economía criminal, por lo tanto no hay recursos, no hay herramientas, hay una pauperización de toda la estructura de investigación criminal que hizo que no solamente no se pueda avanzar en las investigaciones, llegando a los índices muy bajos de 4 de cada 10 crímenes con sospechoso realizado. Es decir, uno investiga y se encuentra con un sospechoso y a partir de ahí por lo menos puede avanzar en el juicio. Acá en Rosario tenemos un índice de 4 de cada 10 cuando el promedio es entre un 7 o un 8 de cada 10 en el resto del país. Y además hay muy pocas herramientas para avanzar la investigación. Eso por lo menos en lo que tiene que ver con las herramientas institucionales. Hace un par de años, y eso también fue foto de tapa en la mayoría de los diarios de tirada nacional, se reunieron en la Facultad de Derecho de la ciudad de Rosario, aquí en una de las zonas más paquetas de la ciudad, todos los jueces federales de la nación junto a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la nación. ¿Qué sucedió a partir de ahí? Supuestamente iban a reformar el sistema federal de justicia e iban a abrir nuevos juzgados federales para poder investigar la cuestión del narco en nuestra provincia. ¿Qué es lo que sucedió? Nada. Sí, pues siguen con 2 juzgados nada más. Exactamente, y seguimos con muy poco recurso también. Por lo tanto, si eso no se soluciona, por lo menos en materia de investigación criminal, no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso que todavía no nos pusimos a hablar de los altos índices de desigualdad que existen en la ciudad, que son los que habilitan a que haya cada vez más personas dispuestas a salir a la calle con una pistola que le dio un puntero barrial, a cambio de, no sé, 20.000 pesos para poder balear un frentón. Exacto. Entonces ahí ya tenemos un problema muy grave y que no se soluciona solamente saturando de policías la ciudad. Eso ya ha ocurrido 6 veces en los últimos 10 años y seguimos con el mismo problema. Exacto. Manuel, muy interesante todo el análisis y las cosas que nos has contado. Te agradecemos mucho el contacto. Un abrazo enorme para ustedes y gracias por el respeto y bueno, por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Manuel Parola, periodista de Diario La Capital de Rosario. Hasta luego y espero que se solucione todo.